Hola, en este vídeo te voy a mostrar nuevos gráficos en las versiones Excel 2016 y Excel 2019. Te preguntarás ¿para qué necesitas estos gráficos? Pues muy sencillo, ya basta de representar las típicas representaciones con las barras, las líneas, los gráficos circulares. Conoce ahora cascada, que le tienes aquí, embudo, para representar todas estas informaciones, proyección solar, sobre todo cuando tienes distintas categorías y subcategorías, rectángulos, nos muestra la distribución de las categorías y sus importes, histograma para representaciones estadísticas, diagrama de Pareto, que no es más que un histograma personalizado, y gráfico de cajas y bigotes, también con mucha información estadística. Por último, esta representación en mapa de los distintos datos de una serie de países. Puedes hacerlo de países, regiones, códigos postales y muchos otros. Para llevar a cabo estos gráficos, nada más sencillo como seleccionar los datos, después ir a la pestaña o menú de Insertar y a continuación desplegar en la zona derecha abajo. Se abre una nueva ventana en donde empezamos con gráficos recomendados que te muestra Excel, pero si quieres ver todos los gráficos has de pulsar esta otra pestaña. Vamos a elegir cascada y aquí tienes la previsualización de lo que te va a mostrar. Pulsas aceptar y aquí tienes un nuevo gráfico. Es distinto del que yo he hecho porque he introducido alguna serie de modificaciones. Situado en el gráfico, es decir, haciendo clic dentro de él, se abre la pestaña Herramientas de gráficos con diseño y formato. En diseño tienes una serie de acciones rápidas desplegando en estilos de diseño. Puedes ver más, en este caso se muestran todos en pantalla. Y si dejas el cursor del ratón un momento en cada uno de ellos, puedes ver las distintas opciones. Además, tienes diseño rápido en donde puedes ver cómo se muestran las distintas opciones de título, ejes, numeración de los datos en distintos formatos. Voy a elegir este. También puedo cambiar los colores rápidamente y haciendo clic en el texto del título del gráfico, simplemente selecciono y borro para escribir ventas por vendedores. Bien, hago un clic fuera del gráfico y ya lo tengo. Este es el gráfico cascada. Para hacer embudo, proyección solar, etcétera, simplemente partiendo de la selección de los datos, repito, ir a insertar, gráficos, despliego todos los gráficos y aquí tengo las distintas opciones para poder ir eligiendo el que más me convenga en cada caso. Tienes un post en mi blog acerca de todos estos tipos de gráficos y sus características. Te recomiendo que lo leas. Excel, contabilidad y TIC, nuevos tipos de gráficos. Hasta el próximo vídeo.